24 de noviembre de 1971. La víspera de Acción de Gracias. Un hombre vestido con traje oscuro entra en el aeropuerto de Portland como si fuera un pasajero más. No corre, no mira hacia atrás, no parece nervioso. Compra un billete de ida a Seattle, paga en efectivo y escribe un nombre que en ese momento no significa nada, pero que muy pronto quedará grabado para siempre en la historia de Estados Unidos. Dan Cooper. Sube al avión sin levantar sospechas. Se sienta en la parte trasera. Pide un bourbon con soda. Enciende un cigarrillo. Espera. Minutos después, le entrega una nota a una azafata. Ella cree que es el intento torpe de un hombre cualquiera por llamar su atención. Pero no. Cuando la lee, el aire cambia por completo. El mensaje es corto, frío, imposible de ignorar. Lleva una bomba. Lo que ocurre después parece escrito para una película. Un rescate de $200,000. 4 paracaídas. Un Boeing 727 detenido en la pista bajo la oscuridad. Y finalmente un salto. Nocturno desde la escalerilla trasera del avión, en mitad de una tormenta sobre los bosques helados del noroeste de Estados Unidos. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca apareció el resto del dinero. Nunca se pudo demostrar quién era. Han pasado más de 5 décadas. El FBI cerró oficialmente la investigación en 2016. Pero el caso sigue vivo. Porque David Cooper no fue solo un secuestrador. Fue un fantasma, un hombre que apareció de la nada, desafió a todo un país y en cuestión de horas se desvaneció en la oscuridad. Y esa es la pregunta que todavía obsesiona a miles de personas. ¿Quién fue realmente David Cooper y cómo logró desaparecer para siempre? Para entender por qué este caso se volvió tan legendario, hay que volver a la aviación comercial de principios de los años 70. En ese tiempo, volar dentro de Estados Unidos era muy distinto a como lo conocemos hoy. No existían los controles de seguridad modernos. No había escáneres corporales, ni filtros estrictos, ni listas de pasajeros revisadas con el nivel de detalle actual. Un pasajero podía entrar a un vuelo nacional, pagar en efectivo, no presentar identificación y abordar en cuestión de minutos. Ese contexto fue clave, porque el hombre que usó el nombre de Dan Cooper no improvisó un golpe cualquiera. Aprovechó una época en la que el sistema aún confiaba en la normalidad. El vuelo que eligió también importa. Era el Northwest Orient Airlines Flight 305, una ruta corta entre Portland y Seattle, operada por un Boeing 727-100. A simple vista parecía un avión comercial común, pero tenía una característica muy particular: una escalerilla integrada en la parte trasera inferior del fuselaje, conocida como afterster. Aquello permitía abrir una salida desde la cola del avión, y Cooper, por alguna razón, parecía saberlo muy bien. A bordo viajaban 36 pasajeros y 6 tripulantes. En cabina estaban el capitán William Scott, el primer oficial William Ratajczak y el ingeniero de vuelo Harold Anderson. En la cabina de pasajeros trabajaban las auxiliares Florence Schaffner, Tina Mucklow y Alice Hancock. Ellos no lo sabían todavía, pero estaban a punto de entrar en el secuestro aéreo más famoso y más desconcertante de la historia estadounidense. El nombre de David Cooper, de hecho, ni siquiera fue el que dio el secuestrador. Según el FBI, el billete fue comprado a nombre de Dan Cooper. El apodo David nació por una confusión periodística temprana y terminó convirtiéndose en la identidad legendaria con la que el mundo lo recuerda. Un error de prensa creó un mito. Con el paso del tiempo, esta historia dejó de ser solo un crimen. Se transformó en una obsesión cultural, porque no se trató únicamente de un secuestro. Fue una combinación perfecta de elementos casi imposibles. Un hombre educado y sereno, un plan técnicamente brillante, una desaparición sin testigos y una investigación inmensa que aún así no logró resolver nada. El FBI bautizó el caso como NORSHAK por Northwest Hijacking. Durante 45 años reunió miles de páginas, siguió centenares de pistas y analizó a más de 800 sospechosos. Pero cuanto más se investigaba, más parecía que Cooper se convertía en algo menos tangible. No en un hombre, sino en una sombra. Y ahí nace el conflicto central de esta historia. Porque hay 2 posibilidades y ambas son fascinantes. La primera, Cooper murió esa misma noche. Saltó mal, se perdió en el bosque, cayó en una ladera, en un río entre árboles y la naturaleza simplemente se lo tragó. Si eso ocurrió, el caso sería la historia de un plan audaz que terminó en desastre. La segunda, sobrevivió. Aterrizó, escapó del perímetro de búsqueda y siguió viviendo con otra identidad, mientras el FBI peinaba montañas enteras sin saber que el hombre al que
buscaban ya estaba muy lejos. Las dos teorías tienen sentido, las dos tienen grietas, y las dos convierten este caso en una trampa perfecta para cualquiera que intente resolverlo. Porque si Cooper murió, ¿cómo es posible que casi no apareciera nada? Y si sobrevivió, ¿cómo logró borrar cada huella de su existencia? La tarde del 24 de noviembre de 1971, Dan Cooper entró al aeropuerto de Portland con el aspecto exacto de un hombre que no quiere llamar la atención. Traje oscuro, camisa blanca, corbata negra de clip, abrigo, gafas de sol. Llevaba un maletín. Pagó en efectivo un billete solo de ida a Seattle por $20 y subió al avión con calma. Tomó asiento en la parte trasera, en el lado derecho del pasillo. Encendió un cigarrillo y pidió un bourbon con soda. Todo en su comportamiento transmitía control. No hablaba de más, no gesticulaba. No parecía un fanático ni un improvisado. Parecía un hombre que ya había ensayado ese momento en su cabeza muchas veces. Poco después del despegue, entregó una nota a la azafata Florence Schaffner. Ella no la leyó de inmediato. Pensó que sería un número de teléfono o un comentario incómodo. Cooper la miró y con voz baja le dijo algo que cambió por completo la escena. «Señorita, será mejor que lea la nota. Tengo una bomba». Schaffner se sentó a su lado. Cooper abrió ligeramente el maletín. Dentro, según la descripción posterior, había cables, una batería y cilindros rojos. No necesitó hacer más. La amenaza era creíble. Entonces dictó sus exigencias. $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva, y un camión de combustible esperando en tierra. También pidió que al aterrizar no se hicieran tonterías. No gritó, no insultó a nadie, no perdió el control. Esa calma, precisamente, fue una de las cosas que más impactó a la tripulación. La nota fue llevada a la cabina. El piloto informó a control aéreo. Las autoridades alertaron al FBI y a la aerolínea. Northwest Orient decidió cooperar. Mientras se reunía el dinero y se conseguían los paracaídas, el avión permaneció en el aire dando vueltas en patrón de espera sobre la zona de Seattle. Durante esas casi 2 horas, la mayoría de los pasajeros no tuvo idea de lo que estaba ocurriendo. La tripulación explicó que había un problema menor y que era necesario retrasar el aterrizaje. Entretanto, Cooper siguió fumando, bebiendo, observando por la ventana y hablando en voz baja con las auxiliares. Tina Mucklow sería después una de las testigos más importantes. Lo describió como un hombre cortés, tranquilo, nada impulsivo, incluso educado. Ese detalle siempre ha sido perturbador, porque resulta más fácil entender la violencia cuando viene acompañada de gritos, amenazas o caos. Pero Cooper parecía operar desde otra lógica. No disfrutaba del espectáculo. Quería eficiencia. A las 5:39 de la tarde, el Boeing aterrizó en Seattle, Tacoma. El avión fue llevado a una zona apartada. Las ventanillas se cubrieron. Las luces de cabina se atenuaron. Afuera, en la pista, todo era tensión. Las autoridades entregaron el rescate y los 4 paracaídas. El dinero había sido fotografiado y sus números de serie registrados por el FBI. Una decisión que más tarde se volvería crucial. Cooper permitió entonces que los 36 pasajeros desembarcaran, junto con parte de la tripulación. Cumplió su palabra. Nadie resultó herido. Pero no había terminado. Dentro del avión quedaron los 3 hombres de cabina, Tina Mucklow y Cooper. Fue entonces cuando comenzó la parte más extraña del plan. Ordenó despegar otra vez, esta vez rumbo al sur, con una escala técnica en Reno. Inicialmente había pedido volar hacia México, pero las condiciones de vuelo que exigía hacían imposible completar todo el trayecto sin repostar. Sus instrucciones eran increíblemente específicas. Altitud de 10,000 pies, velocidad reducida, flaps a 15 grados, tren de aterrizaje parcialmente configurado y cabina sin presurizar. No eran exigencias al azar, todo apuntaba a una sola intención: abrir la escalerilla trasera en pleno vuelo y saltar. A las 7:40 de la noche, el avión volvió a despegar hacia la oscuridad. Afuera, el clima era infernal. Lluvia, viento, frío extremo y una noche prácticamente sin visibilidad. Aún así, Cooper siguió adelante. Poco después ordenó a Tina Mucklow que se dirigieran a la cabina y no saliera. Se quedó solo en la parte trasera del aparato. Allí manipuló los paracaídas y preparó el dinero. En algún momento usó cuerdas de uno de los equipos para atar la bolsa del rescate a su cuerpo. En la cabina delantera, los pilotos solo podían esperar.
Sabían que el momento llegaría, pero no cuándo. Entonces, a las 8:13 de la noche ocurrió algo. Los instrumentos indicaron una variación brusca en la presión y una oscilación en la cola del avión. Era la señal más clara de que la escalerilla trasera se había abierto o de que alguien había saltado. Más tarde, el avión aterrizó en Reno. Cuando revisaron la parte trasera, Cooper ya no estaba. Habían quedado su corbata, 2 paracaídas que no usó y poco más. Había desaparecido. En mitad de la noche, sobre un paisaje inmenso de bosques, ríos y colinas del estado de Washington, un hombre con $200,000 atados al cuerpo había saltado desde un Boeing 727 y se había desvanecido del mapa. Y desde ese instante, el crimen dejó de ser un secuestro para convertirse en un enigma. La respuesta del FBI fue enorme. Primero, había que determinar el punto probable del salto. Eso ya era un problema. Entre la ruta del avión, la tormenta, el viento, la oscuridad y las distintas estimaciones del momento exacto en que Cooper abandonó la aeronave, la zona de caída potencial se volvió inmensa. Aún así, los cálculos iniciales situaron el área cerca de Ariel, Washington, en una región salvaje de bosques densos, pendientes abruptas, ríos helados y terreno muy difícil de rastrear. Helicópteros, patrullas terrestres, soldados y agentes peinaron kilómetros de montaña. Buscaron durante semanas. Volvieron en primavera, repitieron. No hallaron cuerpo, ni mochila, ni paracaídas, ni restos humanos, ni ropa. Ese vacío alimentó la primera gran pregunta. ¿Era realmente un experto o un suicida con suerte? Por un lado, Cooper parecía conocer el Boeing 727 mejor que un ciudadano común. Sabía que podía usarse la escalerilla trasera. Entendía las condiciones de vuelo necesarias para un salto posible. Y al pedir 4 paracaídas, obligó a las autoridades a suponer que quizá pensaba llevar a un rehén, lo que desincentivó cualquier sabotaje del equipo. Fue una jugada psicológica brillante. Por otro lado, cometió errores serios. Según análisis posteriores, eligió un paracaídas de tipo civil menos adecuado, rechazó otro potencialmente mejor y saltó vestido con traje, zapatos de calle y sin equipo especializado contra el frío. A esa altura, con lluvia y viento, el salto era extremadamente peligroso. Algunos expertos han dicho durante años que alguien verdaderamente profesional habría actuado de otra forma. Y sin embargo, hay un detalle que complica todo. Si murió, ¿por qué nunca apareció nada contundente? El segundo eje de la investigación fue el dinero. Los 10,000 billetes de $20 tenían números de serie registrados. El FBI distribuyó la lista a bancos, casinos, negocios e instituciones de todo el país. La lógica era simple. Tarde o temprano, alguien intentaría gastar esos billetes. Pero pasaron los años y no apareció prácticamente nada. Hasta 1980. Ese año, un niño llamado Brian Ingram estaba en una playa del río Columbia, en un lugar conocido como Tena Bar, cerca de Vancouver, Washington. Mientras cavaba en la arena durante una salida familiar, encontró 3 paquetes deteriorados de billetes. Total, $5,800. El FBI confirmó que pertenecían al rescate entregado a Cooper. Ese hallazgo reactivó el caso de inmediato, pero también lo volvió todavía más desconcertante, porque Tena Bar no encajaba de forma sencilla con la teoría oficial del salto. ¿Cómo habían llegado esos billetes allí? ¿Los arrastró el río? ¿Los enterró el propio Cooper? ¿Los movió otra persona? Estudios posteriores sobre la arena, la erosión y el estado de las gomas elásticas abrieron más preguntas de las que cerraron. Hasta hoy, sigue siendo la única parte confirmada del botín recuperada. Luego estaban las pruebas físicas dentro del avión. El FBI recopiló huellas, aunque ninguna resultó decisiva. También conservó la corbata negra de clip que Cooper se quitó antes de saltar. Durante décadas pareció un objeto menor, pero mucho tiempo después se convirtió en una de las piezas más intrigantes del caso. Análisis modernos detectaron en la corbata partículas microscópicas de materiales como titanio puro, cerio y sulfuro de estroncio, entre otros rastros industriales reportados por investigadores posteriores. Eso sugirió que Cooper pudo haber trabajado en un entorno técnico o manufacturero avanzado, quizá relacionado con la industria aeroespacial o metalúrgica del noroeste de Estados Unidos. No prueba una identidad concreta,
pero sí dibuja un perfil más interesante. No sería solo un aventurero, sino alguien acostumbrado a maquinaria, procesos industriales o entornos de ingeniería. También estaba el nombre Dan Cooper. Algunos investigadores señalaron la posible relación con un cómic franco-belga llamado Dan Cooper, protagonizado por un piloto canadiense. La serie no era común en Estados Unidos, lo que llevó a pensar que el secuestrador pudo haber tenido vínculos con Canadá o con ambientes militares y aeronáuticos donde ese nombre no le resultara ajeno. Con el paso de los años aparecieron cartas enviadas a periódicos y al FBI, supuestamente escritas por el propio Cooper. Algunas contenían burlas, otras detalles sugestivos. La mayoría fueron consideradas posibles engaños o, como mínimo, imposibles de autenticar con seguridad. Incluso hoy siguen formando parte del aura del caso más que de su solución. Y luego llegaron los sospechosos. Hubo cientos, pero unos pocos dominaron la conversación pública. Kenneth Christensen, ex paracaidista militar y empleado de Northwest, llamó la atención por su experiencia, su conocimiento del entorno aeronáutico y algunas coincidencias físicas. Sin embargo, no encajaba del todo con la descripción y nunca surgió una prueba definitiva. Richard McCoy Jr. parecía para muchos la opción más fuerte. Meses después del caso Cooper, secuestró otro Boeing 727 con un método extraordinariamente parecido y saltó en paracaídas con el dinero. La similitud era tan grande que muchos vieron en él una copia o una repetición del mismo autor, pero el FBI sostuvo durante mucho tiempo que McCoy no coincidía bien con testimonios clave y que tenía diferencias importantes con el perfil del secuestrador de 1971, Robert Rackstraw. Exmilitar con habilidades de paracaidismo, explosivos y aviación, se convirtió en otro nombre famoso dentro de la mitología Cooper. Investigadores independientes defendieron con fuerza esa teoría durante años. Hubo identificaciones parciales, análisis de cartas y muchas coincidencias llamativas. Pero tampoco apareció la prueba final, y ahí está la tragedia perfecta del caso. Cada sospechoso parece encajar hasta que deja de encajar. D.B. Cooper apareció como un pasajero cualquiera, ejecutó uno de los secuestros más audaces del siglo XX y saltó a la oscuridad con una bolsa llena de dinero. Después de eso, solo quedó el silencio. No sabemos si murió aquella noche o si logró escapar. No sabemos cómo parte del dinero terminó enterrada en Tenabar. No sabemos si su nombre real pasó por los archivos del FBI o si jamás estuvo realmente cerca de ser descubierto. Lo único seguro es que no dejó un final, dejó un vacío. Y quizá por eso sigue fascinando tanto, porque más de medio siglo después, D.B. Cooper continúa siendo lo mismo que fue desde el primer día. Una silueta en la noche, un salto al vacío y el misterio más grande de la historia de Estados Unidos.